Andy, es bien sabido que los temas de adopción tecnológica son fundamentales en el desarrollo de las economías, reducen costos, mejoran la eficiencia, se hacen más competitivos para exportar. Y hay algunos de esos indicadores claramente que la República Dominicana se compara bastante bien con los restos de los países y en otras no tanto. Mira, en el estudio se muestra el índice de adopción digital que estamos viendo ahí en pantalla. En ese índice de adopción digital, obviamente Estados Unidos y las economías avanzadas son las más. Luego viene Chile en ese índice de adopción digital, interesante, Uruguay, Brasil. Nosotros, República Dominicana, que tenemos la flechita ahí, digamos que estamos en un término intermedio, un 40 en términos de índice de adopción digital. Eso quiere decir que todavía hay un espacio. Y obviamente que ese mismo índice de adopción digital te lo va a dar la estructura económica que tú tienes y los sectores que son los pujantes. República Dominicana con un sector servicio básico, muy pujante, donde obviamente mucho de ello la tecnología no se ha adoptado y con la pérdida de participación, por ejemplo, del sector de manufactura y que genera valor agregado, pues claramente pues no estamos tan avanzados ahí. Otro indicador interesante, es el indicador de patentes por millón de habitantes. Nosotros siempre se ha dicho que ¿por qué las patentes son tan importantes? Porque el que da primero da dos veces, como dice en buen dominicano. O sea, cuando tú sales con una invención, el margen de las inversiones al inicio son mucho más grandes que cuando ya China y el resto del mundo te la ha copiado 10 veces. Entonces, obviamente, que eso te da un gran espacio para tú ir creciendo y eso te da ir en adelante. Nosotros ahí lo que tenemos es algo muy básico, muy bajo, y claramente lo que nos toca es quizás tomar otra estrategia, como la tomó China en su momento. Bueno, no tengo todas estas patentes, pero ¿qué tan rápido soy para tener esa adopción tecnológica? Si no tiene la patente, tiene que tener un índice de adopción tecnológica relativamente alto, y no es nuestro caso. Jackie, pero este gráfico, por ejemplo, algo que es una pena que ellos no lo hayan puesto como una señal, porque esto parecería bueno que Estados Unidos es el líder del mundo en esto. Estados Unidos se quedó a la mitad ya en comparación con China. Y cuando tú metes China y además de eso metes Japón, Corea del Sur, Singapur, uno de nuevo ve que el grueso de las patentes a nivel mundial también se mudaron a Asia. En las solicitudes de registro de patentes en los centros de registros oficiales de países como China, Singapur, Corea del Sur, eso es un boom que hay. Y no es por casualidad. O sea, solo hay que ir y hacer una visita a los mejores centros universitarios de los Estados Unidos y echar un vistazo y ver la población. ¿Qué es lo que tú ves? Una cantidad impresionante de muchachos chinos haciendo programas de maestría, PhD, en el área de la ciencia. Mientras hay muchos muchachos norteamericanos estudiando literatura, otros estudiando arte, otros actuación, porque todo el mundo quiere ser artista de Bollywood. Estos chinitos están todos estudiando física, matemática, química, biotecnología, muchos en las escuelas de medicina, las escuelas de medicina llenas de estudiantes de la India. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el área de la ciencia parecería ser que es un área donde una buena parte de los jóvenes norteamericanos se han ausentado. No hay que decir nada de América Latina, que no está presente. No, ni siquiera. Los muchachos latinoamericanos que van a Estados Unidos a estudiar, o se van a estudiar negocio, o administración, o economía, finanzas, psicología, está de moda. Argentina, por ejemplo, es el líder mundial en términos per cápita. Por cada millón de habitantes, ningún país del mundo tiene más psicólogos que los argentinos. Las razones yo no las sé, no me voy a meter en eso. Pero usted se va a China y no es eso lo que están estudiando. O sea, ellos están estudiando las áreas de la ciencia donde hay más probabilidad de que se dé origen al cambio tecnológico. Entonces, nada, vamos a tener que empezar aparte del inglés, que es el idioma fundamental, yo creo que hay que irse mentalizándole para que la descendencia que vamos a dejar se familiarice con el mandarín. Con el mandarín, no. Y aquí hay universidades, tú sabes que ya, por ejemplo, INTEC lo tiene como, tú puedes tomar inglés o mandarín. Perfecto, está clarísimo. Está clarísimo. O sea, que yo creo que es una gran cosa. Otro elemento y lo pone como un elemento central, que aborda el estudio, es el tema de qué tan preparados están los gobiernos para ayudar en esta transformación. Qué tantos grados de libertad como las políticas pueden afectar
la capacidad de transformación, cómo puede dar las señales adecuadas para que el sector privado y la inversión extranjera fluya a estas economías. Ahí en pantalla vamos a ver que quizá uno de los grandes temas con lo que todavía la región está lidiando, siendo una región pequeña, una economía abierta pero muy pequeña, es el tema de los balances del sector público. Hoy en día las economías, muchas de estas economías están lidiando con déficit público que no han sido capaces de disminuir. Y si tú ves en la gráfico ahí, está en estas economías por donde anda el balance público típico, alrededor de un déficit del 4% del Producto Interno Bruto, del balance del resultado del sector público. El percentil, el 25% de peor déficit anda cerca del 6% del PIB, y los que están mejorcitos en la región están alrededor de 1% del PIB de déficit. República Dominicana se ubica más cerca entre el 4 y el 5. Obviamente que eso te habla un poco del grado de libertad que tienen estas economías a nivel presupuestario para apoyar transformaciones. De hecho, en este paragráfico que van a ver ahí, ven cómo está el balance primario, o sea, cómo queda el déficit antes de pagar los intereses de la deuda. Y en la región vemos que casi todas las economías antes de pagar estos intereses ya tienen déficit entre el orden del 2 y el 4%. Con lo cual los desembolsos y los financiamientos vienen claramente a pagar no solamente los vencimientos, sino a tener que cubrir también parte de los intereses. Y un tema que aborda el documento es, mira, ¿cuál es el grado de libertad que tienen estos gobiernos y la necesidad de fortalecer su finanza para poder financiar y apoyar el cambio que necesitan estas economías para que en 20 años nosotros no estemos totalmente desaparecidos? Pero es un reto también, Jackie, porque tienes que tener mucho cuidado de que tú no quieras mejorar este balance público que te posibilite, por un lado, una mayor capacidad de inversión pública en infraestructura, pero al mismo tiempo sin afectar la capacidad de acumulación de bienes de capital, de infraestructura que pueda montar el sector privado. De ahí la importancia, y lo plantea el estudio, de que se le ponga más atención a la capacidad recaudatoria que tienen los impuestos de base amplia, impuestos generalizados fundamentalmente al consumo, que se conviertan en la principal fuente de recaudación. Ese es un tipo de impuesto que no te afecta a las decisiones de inversión de las empresas privadas. Y por otra parte, examinar tus estructuras de incentivo de tal manera que quizá tú estás dando incentivo porque tú tienes unas tasas corporativas demasiado altas y quizá haría más sentido bajar esas tasas corporativas y reducir la selección de sectores a ser beneficiadas con incentivos que ya van a perder, digamos, impacto cuando tú bajes la tasa corporativa. Entonces, esta es de los análisis que ellos recomiendan. Alertan, por ejemplo, sobre este sesgo que están altamente preocupados, que están viendo en algunos países de la región, que dicen, ay, el complejo de que a los chiquitos hay que darle un tratamiento especial. Dicen, ojo, no todo lo pequeño es bello, hay que tener cuidado. O sea, tú puedes caer en una trampa y al final cuando tú vienes a ver se te fragmenta todo el mundo y todo el mundo se convierte de la noche a la mañana pequeño. Y también alertan sobre el riesgo de tú, por la capacidad de recaudación que te genera, concentrar todo el ataque de la administración o inspección fiscal en las 10 o 20 corporaciones más grandes, o sea, que son precisamente las que tienen más capacidad de generarte inversión en infraestructura y en capital. Así es, Andy. De hecho, ellos hacen ahí un análisis de economías donde el multiplicador de impuestos, el multiplicador de gastos. Nosotros, República Dominicana, si ustedes ven en pantalla ahí, nosotros nos vemos, estamos aquí en el cuadrante superior derecho, donde son aquellas economías que tienen un multiplicador del gasto del capital bueno, pero un multiplicador de impuestos también, con lo cual obviamente hay un gran espacio para eficientizar la política fiscal, pero sin dejar de lado la inversión. Se nos fue el tiempo, Andy, en el día de hoy. Nos vemos en un próximo diálogo y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.